cómo debemos operar con los equipos. Recordemos que en las diferentes inspecciones que se realizan, observamos los gabinetes contra incendios, los extintores, las camillas, los botiquines, ¿cierto? Y lógicamente rutas de evacuación, señalización y lógicamente los detectores de humo, ¿cierto? Para asimismo, las actividades económicas que quieran tener totalmente todo legalizado, cuando bomberos profesionales hagan el respectivo inspección o recorrido dentro de las instalaciones, encuentren que cumplen con la ley para darles el visto bueno de funcionamiento como tal. Si se tienen, no pueden cumplir con estas normas, lógicamente se les hacen unas recomendaciones para que así ejecuten y en una posterior visita tengan ese visto bueno de parte de bomberos para que puedan operar. En este momento entendemos la importancia de recibir las capacitaciones teóricas, pero aún más prácticas, ¿cierto? Entonces las dos van cogidas de la mano. En este momento vamos a ver un video de la importancia de la inspección antes para evidenciar que completamente los equipos estén funcionables, estén en óptimas condiciones para que no se presente ningún imprevisto con el personal que los va a operar, en este caso los brigadistas. Entonces vamos a ver a continuación un video donde hubo falla de la inspección y falla del instructor de campo. Vamos a observar en este momento qué puede pasar. Ok, vamos a volverlo a observar muy rápido. Daña el mecanismo, el interruptor automáticamente tenía que haber parado ahí. Práctica. En México pasó algo parecido, pero el brigadista perdió totalmente la vida, ya que el mecanismo estuvo sobre la tráquea. Muy bien. Vamos a otro video. Acá, mira. No apagar con agua. Acá, mira. La importancia de tener conocimiento previo. Tenemos el extintor, lógicamente a ser accionado, va a atacar este fuego, ¿cierto? Fuego clase K, ¿cierto? No todos los fuegos se apagan con agua, o no estaban totalmente capacitados, o se les envía se les olvidó totalmente la información, porque lo que yo no practico se me tiende a olvidar, y más cuando es un suceso real. Volvamos a colocar. Cuando practico al menos una vez al mes, con mis brigadistas, siendo el jefe de brigada o coordinador de brigada, cuando se presentan esas situaciones, mira, ahí es controlable. Pero cuando hago un protocolo equivocado, mira lo que puede pasar. Observemos. Totalmente aumentamos más la situación. Y ellos tenían material combustible como es ropa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que puede pasar. Vamos con otro siguiente video. El escape de gas en un almacén. Entonces, todo esto sucede precisamente porque no hay preparación, no se toma conciencia, que la mayoría de situaciones ocurren por falta de prevención, porque somos muy confiados y pensamos que nunca nos va a pasar. Mira, hay mucho gas en esta área, en este almacén, y automáticamente hay un inicio, pues vamos a pasar, ¿cierto? Cuando tú percibas gas, tienes que airar el lugar, que nadie el que esté contigo puede que accionar una chispa y lógicamente voy y cierro el piloto. Esos son los protocolos que debemos seguir y no confiarnos, porque todo donde esté el gas, esas áreas, va a llegar allí esa explosión. Y lógicamente se desaparece, pero ya dejó la combustión ahí, ese fuego inicial. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Y aquí tenemos el de Navidad, en esta época de Navidad, que es lo que puede pasar. Miremos, es el tiempo, es súper importante. Entender que nuestro árbol es 100% ¿qué? Material combustible, ya que viene derivado del petróleo, ¿cierto? Que está hecho generalmente en plástico. Y muchas veces colocamos instalaciones muy económicas que se calientan muy fácilmente, sus circuitos, sus terminales.
y en cualquier momento puede haber un inicio, una chispa. Entonces tenemos la chispa y el oxígeno y el combustible automáticamente puede ser un fuego inicial y después un fuego declarado. Entonces vamos a ver la base del árbol. Tenemos material combustible como madera en la sala, muebles, cortinas, tal vez nuestro tapete o madera en nuestro piso, tal vez en el techo también hay madera. Si tenemos detectores de humo, lógicamente nos va a alertar, ¿cierto? Y si nos alerta, pues vamos a evacuar, como lo que vimos en la capacitación pasada, ¿cierto? O vamos a apagar ese fuego inicial. Este ya es un fuego declarado, pero por lo menos voy a salir gateando ahí, porque si automáticamente inhalo este gas letal, que es como monóxido de carbono, voy a quedar ahí rápidamente. Así el fuego no alcance mi cuerpo. Miremos el tiempo, 46 segundos, monóxido de carbono y otros gases letales al 100%, y lamentablemente voy a quedar ahí dormido, ¿cierto? Sin fuerzas, porque hay desplazamiento del oxígeno en mi cuerpo. ¿Claros hasta ahí, mis queridos brigadistas? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta por el chat? ¿No? Muy bien. Entonces seguimos. La vez pasada veíamos que era el extintor, ¿cierto? Veíamos que era el fuego. Recordemos rápidamente, el fuego es una reacción química rápida o espontánea. Para que existiera fuego necesitábamos que era el calor, el combustible y lógicamente el oxígeno. Los tres unidos formaban el tetraedro del fuego, o sea, el cuarto elemento que era el fuego, ¿cierto? También hablamos algo muy importante de las 5 clases de fuego que existen: A, B, C, D y K. El A, ¿se acuerdan que era un triángulo de color verde con la letra A en el medio para todo lo que eran ¿qué? Combustibles comunes, como el papel, madera, cartón, tela, plástico. Vimos también el fuego clase B, que era un cuadrado de color rojo para todo lo que eran derivados del petróleo. Vimos el fuego clase C, que era un círculo de color azul, con la letra C mayúscula en el medio, para todo lo que eran equipos energetizados o equipos portátiles. ¿Se acuerdan que hablábamos de las pilas de litio? Las mujeres que no lo colocaran acá en sus blusas, ni en la cintura, ni en los glúteos. Que no utilizáramos los celulares con los cargadores conectados. Y mucho menos dejar, después de cargar mi celular, dejar conectado allí ese cargador. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Muy bien. Hablábamos también del fuego clase D, que es una estrella de 5 puntas de color amarillo para todo lo que son metales reactivos. Y también hablamos del quinto y último, que es el fuego clase K, que era un hexágono, o es un hexágono, de color negro, con la K en el medio, ¿cierto? ¿Qué combustible estaba ahí? Grasas y aceites vegetales o animales. Y es un ejemplo verídico de lo que pudimos ver en la cocina. Ahí están utilizando ¿qué? Aceite, grasas. Y lógicamente, si no tengo conocimiento, no tengo protocolos claros, voy a vertir agua sobre el aceite, pensando que así lo voy a pagar. Y lo que va a pasar es que se va a aumentar. Recordémosles que en el pabellón de quemados de Simón Bolívar hay muchas personas que realizaron este protocolo de aplicar agua sobre aceite caliente. Grave error. Por eso, mis queridos brigadistas, si tú estás aquí, mira, si no lo sabías, es un privilegio que estés aquí en este curso virtual. ¿Por qué? Porque ya tomas conciencia, le explicas a tus seres queridos, ¿cierto? Y asimismo puedes difundir esta información con las personas que más quieres o conocidos. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Perdón, John, voy a cerrar los micrófonos y para que por favor lo vuelvas a activar. Y por favor, la gente que está en la reunión, no deje el micrófono abierto. Gracias. Ya, John, ya puedes activar nuevamente el micrófono. Listo, muchas gracias, mis brigadistas, por estar atentos. Nos disculpan, pero tenemos que salir de la presentación precisamente para
Activamos el micrófono de nuevo. El helicóptero Black Hawk de la División de Asalto Aéreo del Ejército Nacional. Carlos, por favor, cierra micrófonos de nuevo, gracias. El desarrollo de una operación militar. Listo. Ya lo puedes volver a activar. Por favor, se le pide encarecidamente a todos los brigadistas que están participando en el día de hoy, lunes 21, por favor, tener presente de apagar sus micrófonos por respeto a los demás brigadistas y a sus interlocutores. Muchas gracias, mis queridos brigadistas. Muy bien. Ese día pasamos la presentación, pero se me pasaron unas diapositivas que son súper importantes. Que lógicamente para el control de incendios también tenemos una legislación. Recordemos que cuando vimos toda la legislación sobre la conformación de las brigadas de emergencia, que nos hablaban de que era una brigada, el comité, las 3 clases de brigada y lógicamente cada una de las funciones. Aparte de eso vimos la vez pasada, la capacitación pasada, la brigada de evacuación y empezamos con el tema de la brigada de control de incendios. Recordemos que la primera ley que salió en la legislación colombiana sobre las brigadas de emergencia fue la ley 9 del 79, el artículo 114. ¿Por qué les colocamos ahí el artículo 114? Porque la ley 9 del 79 me habla de otras directrices, ¿cierto? De las ARLs, de las horas laborales, de los uniformes a los empleados, etcétera, etcétera. Entonces vamos directamente a cada artículo. La resolución 2400 del 79 también me hablaba de la conformación, igual que la ley 9 del 79, de un grupo de personas preparadas, capacitadas y organizadas para el control de incendios. Por eso tenemos en la legislación de control de incendios esta ley y esta resolución. También tenemos, ojo con esto, la resolución 0256 del 2014. Si estamos colocando y les estamos enseñando esta legislación el día de hoy es porque también, sin que nadie les diga, puede tal vez salir en la evaluación. De pronto que te digan, ¿cuál es la primera ley o la primera resolución que me hablaba de las brigadas de emergencia? Ahí lo tenemos. Después que me va a hablar de una resolución 0256 del 2014, esta es la resolución a nivel nacional desde las directrices o autorización por la Dirección Nacional de Bomberos Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que solo escuelas certificadas pueden dar esa capacitación y este respectivo certificado, ¿cierto? La brigada, hay 3 clases de brigada en esta resolución 0256, estoy resumiendo, les estoy dando las ideas principales. ¿Qué nos dice? Que hay 3 clases de brigadas, básica, intermedia y avanzada. Más de 41 horas, más de 100 horas y más de 300 horas, ¿cierto? Hablábamos también, algo muy resumido, cuando estábamos hablando de la conformación de la brigada, en la primera capacitación virtual que tuvimos con el consorcio, nos hablaban 2, que era la NPPA 10 y la NPC 2885. Estas 2 no las profundizamos como cuando conformamos la brigada, ¿cierto? En la capacitación. Vamos a ver qué nos dice. Esta es la 979, esto ya lo habíamos visto. Únicamente ustedes lo van a encontrar en material de formación. Perdonen, discúlpenme. Gracias, perdón la interrupción. ¿Cierto? Acá tenemos la 2400 que me habla igual, la conformación del grupo, y abajo ustedes pueden ver la extinción de incendio igual que la anterior. Acá tenemos la 0256 donde nos habla de las brigadas control de incendio, ¿cierto? En las diferentes actividades económicas, con una brigada básica 41 y una intermedia 200 horas y 300 horas para la que es la avanzada. Y solamente, escúchenlo bien mis queridos brigadistas, tomen nota ahí, solo las escuelas bomberiles autorizadas por la Dirección Nacional de Bomberos pueden expedir el certificado de la resolución 0256 del 2014. Ni otras estaciones de bomberos, ¿cierto? No todas las estaciones de bomberos a nivel nacional están autorizadas, ni Cruz Roja, ni Defensa Civil, ni ninguna ARL, ni la policía, ni el ejército. Solamente escuelas bomberiles certificadas. ¿Claros hasta ahí? Aquí vemos la norma NPPA 10, ¿se acuerdan que es una norma internacional, es americana, y la aplicamos aquí en Colombia?
dice más o menos así: National Fire Protection Association, que traduce Asociación de Protección contra el Fuego, ¿cierto? Entonces, ¿para qué vela esta norma? Para todo lo que tiene que ver con control de incendio, edificaciones y lógicamente la seguridad humana. Pero en este caso la NFPA 10 va directamente sobre los extintores portátiles, ¿cierto? Y lógicamente se estableció estas reuniones o estos protocolos a seguir en junio 8 del 2006. Eso no es simplemente información, pero lo que quiero que aprendan verdaderamente es de qué me habla la NFPA 10, es sobre los extintores portátiles. Y ahí me dice lógicamente la forma de usarlos, capacidad de extinción, cuántos debo tener en mi actividad económica. Todas estas cosas son súper importantes si quieren profundizar mucho más sobre los extintores portátiles. ¿Listo? Y la norma colombiana es la NTC 2885. Norma técnica colombiana 2885 me indica igualmente los diferentes extintores, su capacidad, cómo utilizarlos, etcétera, etcétera. ¿Claros hasta ahí? Entonces, recordemos cuáles son las normas internacional y la nacional que me hablan sobre los extintores, NFPA 10 y NTC 2885, lo quieran profundizar. Bien, muy bien. Vamos a adquirir aquí un momentico, vamos a ir a la 26, ¿cierto? Vamos a ir a la página 26, que fue donde quedamos la vez pasada. Recuerdan, mira, que habíamos terminado, ¿se acuerdan mis queridos brigadistas? Con el juego clase K, y lógicamente aquí seguimos con la capacitación que nos compete el día de hoy. Muy bien. Entonces, ¿cómo se transmite el calor? El calor se transmite en los siguientes tres métodos: por conducción, por convección y por radiación. Estamos hablando de la transmisión del calor. Entonces entendemos que el calor se transmite de las siguientes formas: conducción, convección y radiación. Transmisión del calor por conducción. Se transmite de un punto a otro, ¿cierto? O un contacto directo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a simular este vaso que estén aquí, espero que lo estén viendo, por un ladito. Coloco acá en la llama, se prende, ¿cierto? Muy bien. Y lógicamente el agua empieza a hervir, supongamos que es un recipiente, metemos un tenedor, un ejemplo para revolver, lo dejamos ahí ese tenedor, y lógicamente después de unos minutos voy a tomar el tenedor, no tenía protección y yo tampoco tengo protección en mi mano, y me voy a ¿qué? A quemar. Entonces la transmisión del calor de un punto a otro, lógicamente el piloto prendido la llama, y lógicamente cuando yo lo tomé. Ahí vemos en el ejemplo, en la diapositiva acá en la parte de abajo el dibujo. Ahora los vamos a ver en otro ejemplo, 2, 3 diapositivas más adelante. Entonces, conducción es la transmisión del calor de un punto a otro. ¿Claros hasta ahí? De un punto a otro. Muy bien, sigamos. Convección. Les estoy resumiendo, ¿no? Son gases y líquidos en movimiento. Ustedes van a tener un material para que puedan estudiarlo. Pero yo voy directamente a lo concreto. Entonces, conducción, la transmisión del calor de un punto a otro. Convección son gases y líquidos en movimiento, como lo podemos ver en una refractaria transparente, cómo se mueven esas burbujas, cómo se mueven esos vapores internamente y lógicamente van a salir en nuestro medio ambiente. Es igual en la diapositiva, como ustedes pueden ver, tenemos una calefacción, tenemos un fuego ahí controlado en nuestro cuarto y lógicamente vamos a sentir radiación, pero eso, pues, lógicamente si se esparce este calor por diferentes partes de la habitación, lógicamente en otras partes más lejanas se va a sentir lógicamente menos radiación, como están viendo ahí en el dibujo. Pero la convección, entonces, mi querido brigadista, son gases y líquidos en movimiento. Vamos con el tercero. Por radiación. Entonces la radiación son ondas magnéticas invisibles que van en diferentes direcciones y transmiten lógicamente calor. Tenemos dos ejemplos. El primero
la naturaleza. ¿Cuál sería? Los rayos solares, ¿cierto? Donde tú estés, ellos son los que producen que la temperatura, lógicamente, se eleve, ¿cierto? ¡Qué calor! ¡Uf! Tremendo, ¿cierto? Y, lógicamente, en nuestros hogares tenemos, en nuestras cocinas, el horno microondas. Tú colocas tu alimento, gradúas el horno microondas, se prende el bombillito y empieza a girar allá el plato, ¿cierto? Pero tú no ves ninguna llama, no ves ninguna resistencia, ¿cierto? Así es, se transmite el calor por medio de radiación, bien sea por los rayos solares, ejemplo la naturaleza, y lógicamente en nuestras cocinas con el horno microondas. Saliéndome un poquito de paréntesis, con mis queridos brigadistas, es cómo limpiamos el horno microondas. ¿Cómo limpiamos el horno microondas? Si estás allí, ama de casa, hermosa dama o caballero, utilizamos muchas veces los hornos microondas en las actividades económicas o en nuestra casa, lógicamente. Ese horno microondas, mi querido brigadista, no se debe limpiar con desengrasante, con jabón de cocina. No es que ese X marca es que el que le quita toda esa grasita, limpia grasas, etcétera, etcétera. Y sí, quedan muy bonitos. Pero cuando tú vuelves a colocar tu alimento, tu comida, esas partículas de jabón que tú no alcanzas a percibir van a llegar a tu comida. Después dices, ¿por qué me salen burbujas por las orejitas? ¿Cierto? ¿Cómo debo limpiar el horno microondas entonces, mi querido instructor o amigo John? Lo debemos limpiar en una tacita, lógicamente, de vidrio, la que tú utilices para calentar tus alimentos. Lo llenas una tacita de agua, viertes vinagre, si quieres limón, o partes unas rodajas de limón, la colocas ahí. Si ya quieres hacer una margarita, pues ya es tu decisión, pero yo los coloco adentro, ¿cierto? Y lógicamente un poquito de bicarbonato. Puede ser cada uno independiente, utiliza los tres, los gradúas 5 minutos, ¿viste? 5 minutos, estos vapores empiezan a soltar totalmente la grasa. Tomas una servilleta de cocina y lógicamente va a quedar súper chévere. Y cuando vuelvas a colocar tu alimento no te va a llegar ninguna partícula. Entonces espero que te haya servido este aporte. Con todo respeto, saliendo un poquito de la capacitación del día de hoy. Estamos viendo en este momento, terminando la capacitación de control de incendio aproximadamente, como les dije, los brigadistas que estuvieron muy puntuales, hasta las 8 y de las 8, si Dios lo permite, hasta las 9, vamos con primeros auxilios. ¿Claros hasta ahí, brigadistas? Muy bien. Espero que les haya servido la apoyo. Muy bien. Entonces aquí, mis queridos brigadistas, gracias al brigadista que le quedó el micrófono prendido, por favor revisemos. Gracias. Tenemos los tres efectos, ya cuando vamos directamente al fuego. Conducción, entonces empieza en el primer piso, se calientan lógicamente las bases, ¿cierto? El metal, y lógicamente así sucesivamente el segundo y el tercero. Es muy parecido a la convección y a la radiación, son muy parecidos, sino que en la convección ya son gases y líquidos en movimiento, ¿cierto? Son tan fuertes que automáticamente puede haber inicio en diferentes partes. Y lógicamente la radiación, como podemos ver en la última fotografía, ¿cierto? Vemos que pasando la calle está la empresa y la de la izquierda y automáticamente por esa radiación, son esas ondas magnéticas que transmiten calor a grandes temperaturas en puntos frágiles automáticamente como materiales combustibles comunes, automáticamente puede haber una emisión en otras partes. Por eso ustedes ven siempre que los bomberos llegamos, atacamos ese fuego declarado, pero también refrigeramos lo que está alrededor, precisamente para que no se presente la conducción, la convección y la radiación. ¿Claros hasta ahí, mis brigadistas? Muy bien. Sigamos entonces. ¿Cuáles son las causas de los incendios y medidas para prevenirlos? ¿Cuáles serían las causas técnicas? Electricidad estática, corriente eléctrica, fugas de gas, almacenamiento inadecuado de materiales inflamables y combustibles. Estamos hablando de las causas técnicas. Ahora vamos a las causas humanas. Mira, por los cigarrillos, muy normal que hayan incendios. Falta de orden,
Claro que sí. Cuando no soy ordenado, golpeo algún elemento y lógicamente puedo producir un fuego inicial, puedo producir una chispa, puede haber un derrame de líquido por la falta de orden y lógicamente limpieza, por la imprudencia, ¿cierto? También sería para prevenir los incendios, no verter líquidos inflamables en las alcantarillas ni en desagües, no realizar trabajos de soldadura, corte, nivelado de metales cerca de materiales inflamables y combustibles, no fumar en las áreas de trabajo, no lanzar colillas y fósforos encendidos en las papeleras. Muchas veces el piloto de la izquierda, acá estamos haciendo nuestro arrocito, jugamos el piloto de la derecha y el de la izquierda no me prende. Voy a hacer unos huevitos, un ejemplo. Entonces con un papelito por ahí rápidamente, una servilleta, uy, ya se me quemó y prendo acá el piloto. Uy, ¿sí? Está como molestando este piloto. Entonces, tiro allá el papel, ni siquiera ahí ya como que se apagó la llamita y tiramos ahí lógicamente el fondo humo. Ok, hasta ahora empieza a comenzar y si no estábamos ahí lamentablemente ya es un fuego declarado. ¿Listo? Entonces verifiquemos que cuando hagamos estos protocolos, bien sea un cigarrillo, una cerilla, un fósforo y lógicamente un papel que hemos prendido, totalmente se apague, está apagado. Colocar trapos impregnados con líquidos inflamables, combustibles o grasa en recipientes metálicos. Ejemplo, la grasa, limpiaste la grasa, limpiaste gasolina con un trapo, después lo tiras allá. De pronto alguien puede colocar un fósforo sin apagar y automáticamente hay un fuego inicial. Entonces estamos hablando de las medidas de prevenirlos. No colocar ropa, papeles de plástico o cartones sobre las pantallas de iluminación. Tenemos allá en la comodidad de mi cuarto, estoy acostado bien chévere, pero la luz de una de las mesitas de noche, esas lamparitas que tenemos ahí, o tal vez la luz principal, me molesta. Entonces vamos y le colocamos, ¿qué? Una tela, un cartoncito para que no me moleste, y de un momento a otro, un fuego inicial. Recordemos también, les voy a hacer el ejemplo acá también, que muchas veces nos gusta utilizar las materitas así transparentes, con agüita y lógicamente con una florecita, una matica y bien bonita, y vamos y las colocamos allí en nuestras salas, ¿cierto? O en un mueble allá en la sala. Si ahí entra directamente los rayos solares, ¿cierto? Automáticamente va a ser un efecto de lupa sobre la madera. Supongamos que mi mano es la madera. Entonces, automáticamente va a ser el efecto de lupa, lógicamente empieza a quemar la madera. En investigaciones hemos encontrado que eso es lo que pudo haber pasado en los incendios declarados después de las investigaciones. Entonces, ojo, cuidado donde colocas esas materias, recipientes de vidrio, únicamente con agua. Es chévere, adorno muy bonito, pero que el sol no le llegue a él. Procure, ¿listo? Muy bien. No sobrecargar las instalaciones eléctricas ni realizar conexiones improvisadas. Es lo que generalmente hacemos en diciembre, ¿cierto? Las empresas, ¿por qué no suceden tanto los incendios como en dónde? En las casas, por el reitero, porque ahí hay un profesional de salud ocupacional así, realizando un seguimiento al sistema de gestión de seguridad en el trabajo, unos objetivos que se han trazado dentro de la actividad económica, en este caso en el consorcio, para que todas las dependencias, ¿cierto? Bien sean administrativas o operativas, se les haga un respectivo seguimiento para velar por la seguridad de cada uno de sus funcionarios y lógicamente de toda la empresa como tal, ¿cierto? Al hacerle este seguimiento, pues tenemos detectores de humo, tenemos señalización, tenemos gabinetes contra incendio, ¿cierto? Si así la actividad económica se exige por medio de los entes reguladores, en este caso bomberos, o la NSR 10, el máximo resistente, que es la que opera sobre todas las construcciones aquí en Colombia, si tienen normas, ¿cierto? Tenemos también las camillas, lógicamente personal capacitado, pero en nuestras casas no hay capacitación, no hay una organización, muy confiados. Llamamos a los bomberos, llamamos a la policía, llamamos a la Cruz Roja, llamamos a la ambulancia y recuerde que muchas veces por recursos no se llega a tiempo o, dependiendo de algunas ciudades, por los troncones. Por más que tú coloques sirenas, ¿cierto? No te dan paso. Entonces, esa es la situación que se puede presentar. Por eso, mis queridos brigadistas, los invitamos
Holding, su compañero, gerente general Carlos, su servidor, que tomemos verdaderamente conciencia que el fuego bien utilizado es un buen amigo, mal utilizado es un enemigo mortal. Se pierden muchas vidas innecesariamente, simplemente porque creemos que es un juego, porque nos informa, nos enseña, y lógicamente porque nunca nadie les enseñó, suceden todas estas situaciones por medio del fuego. Vuelvo y le recalco, no es como tal el fuego el que causa tanto daño. Muchas veces llegamos, como les dije en la capacitación pasada, los cuerpos totalmente completos, sin ninguna clase de quemadura, pero sí lamentablemente han perdido la vida por esos gases en movimiento. Entonces, si estamos realizando conexiones, tomémoslas y hagámoslas a conciencia, ¿cierto? Así como invertimos en un celular de 2 millones de pesos, en un televisor de 5 millones, no lo sé, no sé, gastemos en muy buenos recursos porque es para nuestra seguridad, detectores de humo, un extintor, un buen botiquín, ¿cierto? Y lógicamente realicemos unas muy buenas instalaciones. Si tenemos que comprar una extensión de supresión de picos, maravilloso. Ay, no, es que mira, compré una supresión de picos, pero no tiene que automáticamente el fusible, que si hay una sobrecarga, él se revienta, se estalla y no permite que hacia los diferentes electrodomésticos siga ese flujo, esa corriente, ¿cierto? Pero como son tan económicos, no vienen con este circuito y dicen, ¿cuál es la diferencia? Automáticamente hay una sobrecarga, se va directo a tus electrodomésticos, cosas. Pues esa es invertir verdaderamente en nuestra seguridad, no privarnos, porque es por tu seguridad, por tus bienes económicos y especialmente por tu núcleo familiar. Por favor, la unidad, muchas gracias, que tiene el micrófono prendido, revisemos micrófonos, muchas gracias. Que hay un retorno aquí, me llega muy fuerte. Muchas gracias. Muy amable, mis queridos brigadistas. No utilizar equipos eléctricos en malas condiciones, recordemos del celular. No almacenar adecuadamente los productos inflamables y combustibles en áreas suficientemente ventiladas. Aquí también aplica, sobre todo las señoritas de servicios generales o las amas de casa. Muchos hombres somos también amos de casa porque nos gusta hacer aseo, pero muchas veces combinamos diferentes productos de aseo y lógicamente empiezan a salir unos olores muy fuertes, unos gases muy fuertes y lógicamente podemos sufrir de irritación en los ojos, cefaleas, náuseas, debilitamiento, precisamente porque no tomamos prevención al mezclar estos productos. Entonces estos productos generalmente siempre deben estar en ¿qué? Zonas ventiladas. Bien. Mantener libres los pasillos y puertas y salidas de emergencia, súper esencial. Por eso ahí está la brigada de evacuación, que la que siempre en un antes verifica que las rutas de evacuación estén totalmente despejadas. Que llegaron unas cajas, que llegaron las anchetas para todos los funcionarios del consorcio, que chévere, pero por favor después de totalmente obstaculizando las rutas de evacuación y salir de emergencia. No obstaculizar los extintores. Muchos toman los extintores para colocar el maletín, para colocar la chaqueta, para colocar la gorra, para colocar el casco. No, totalmente despejados. Y lógicamente, como lo habíamos dicho anteriormente, mantener el orden y limpieza en su área de trabajo. ¿Cierto? Qué rico es tener todo ordenado. Eso habla mucho a la persona. Muy bien. ¿Cómo extinguir el fuego, mis queridos brigadistas? Hay 4 formas. Eliminando el combustible, eliminando la radiación química en cadena, eliminando el calor y eliminando el oxígeno. Vamos a la primera. Eliminando el combustible. Se me prendió mi sartén. Tengo el sartén ahí prendido. Si puedo, con mucho cuidado vengo y apago el piloto. Si veo que la llama está como, wow, no me puedo acercar porque está grandecita, voy automáticamente a la llave principal, registro principal del gas y lo cierro, ¿cierto? Por eso les decía la vez pasada la importancia de entender en mi actividad económica, en el consorcio donde yo laboro, y si soy brigadista, debo tener claro dónde están los tacos totalmente de la empresa y cuál es el taco principal que corta totalmente todo el suministro, porque muchas veces nos encontramos
¿cierto? Circuito eléctrico, wow, hay como 20 tacos y esto, ¿cuál es el cereal principal? Mientras que encontramos el principal, ya chao. Entonces también es muy importante, mi querido brigadista, que sepas cuál es el qué, taco totalmente de toda la empresa, que corta el suministro de toda la empresa y también de cada dependencia. Ojalá puedan estar marcados, sería muy chévere. ¿Listo? Muy bien. Entonces esa es la primera situación, ¿cómo podemos qué? Eliminar el fuego. Entonces lo eliminamos eliminando el combustible. La segunda aquí, eliminando la reacción química en cadena, sería, tenemos la silla A y la silla B, ¿cierto? La silla A se prendió y la silla B todavía no. Entonces vengo con mucho cuidado y retiro esa silla B. Entonces empezamos a cortar esa reacción química en cadena, ¿cierto? Es igual cuando los bomberos entramos en un incendio totalmente, ¿qué? Forestal. Hay una parte, un sector, ¿cierto? Unas hectáreas, lógicamente, en combustión, y lógicamente empezamos a cortar esa maleza viva donde no ha llegado el fuego, ¿cierto? A hacer esas zanjas, lógicamente, ¿para qué? Para que no siga totalmente el fuego llegando hacia las diferentes dependencias. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Y lógicamente tenemos eliminando el calor. Eliminando el calor. Los bomberos, supongamos, estamos acá. Los bomberos siempre atacamos la base, y ustedes, queridos brigadistas, también. Con los extintores atacan la base, no atacan la llama. Pero los bomberos atacamos la base, lógicamente, y vamos a atacar la parte de arriba también de las llamas, como tal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada gota que sale de la manguera, cada gota que se ataca por encima, cada gota se va a convertir en 1700 veces su tamaño, ¿cierto? En 1700 veces su tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Que cada gotera, al entrar en contacto con el calor, se convierte en 1700 veces, se forma un rocío y elimina completamente el oxígeno del fuego y el fuego empieza a perder su fuerza. Por eso atacamos las bases, lógicamente, y atacamos la parte de arriba. ¿Listo? Eliminando el oxígeno. ¿Se acuerda que hablábamos la vez pasada? Me comentaba un brigadista que cómo apagábamos, lógicamente, los tableros eléctricos y no se podía utilizar los extintores. No hay otra forma, porque automáticamente tenemos el PQS, que nos sirve también para el juego clase C, tenemos el CO2, dióxido de carbono, lógicamente para el juego clase C, que es donde se presentan los equipos energetizados. Pero lógicamente, si no tengo estos recursos, ¿cómo voy a pagar unos tableros eléctricos, equipos energetizados? No hay otros métodos. En el caso, por ejemplo, de tener una olla donde está prendida, lógicamente podemos aplicar, ¿se acuerdan la vez pasada que les comentaba? La tapa no se aplica por encima, sino totalmente deslizada en esta forma con mucha precaución, y si puedo, ¿no? Con mucha precaución. Y si no, un trapo que lo mojaba, no colocarlo totalmente empapado, lo mojo, lo escurro y automáticamente lo coloco por encima, ¿cierto? Al colocarlo por encima voy a sofocar, tanto con la tapa como con el trapo húmedo, voy a sofocar el fuego, porque le estoy eliminando el poco oxígeno que tenía. Pero como les decía la vez pasada, no me voy a volver mago. Con fuego, sin fuego, con fuego, sin fuego. No, tenemos que dejarlo ahí 2, 3, 4, 5 minutos y automáticamente el fuego, chao, desaparece. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Los extintores. ¿Qué son los extintores? No son extinguidores. Extinguidores es lo que tiene interno cada uno de ellos para apagar ese fuego inicial, donde tú vas a operar fuego inicial, no un fuego declarado. Entonces volvemos ahí, están las normas, NFPA 10 y NFPC 2885 nos dicen que son ¿qué? Artefactos para ser utilizados solamente en fuegos que están ¿qué? Comenzando. Y lógicamente, según tu actividad económica, pues vas a tener el extintor indicado, ¿cierto? La legislación colombiana y lógicamente la internacional, la NFPA 10, nos hablan de los extintores o los colores que encontramos en la actividad económica. Tenemos el primero en rojo, que es de CO2 o gas carbónico,
El verde es agua presurizada de 2.5 galones, ¿cierto? En esta presentación tenemos el PQS, el amarillo, polvo químico seco a base monoamónico, y tenemos el de acetato de potasio para los juegos clase G, para los juegos clase K. ¿Claros hasta ahí? Muy bien, disculpen la interrupción. Muy bien. Seguimos. Partes del extintor, mis queridos brigadistas. Súper importante tener claro cuáles son las partes del extintor para que no pase, ¿cierto? Perdónenme, sale publicidad, discúlpenme. Está en una capacitación virtual, pasan todas estas cositas. Muy bien. Aquí vemos muy importante las partes del extintor. Tenemos el primero, el cuerpo. Si vemos, el cuerpo es el exterior, el de color que tú ves ahí. Tenemos el agente extintor, ya estamos hablando de esta parte azul, la parte interna del extintor, o sea, el agente, el que apaga el fuego. Supongamos que este fuera amarillo, sería el polvo químico seco, y de aquí hacia arriba, en esta parte blanca, sería el nitrógeno, en esta parte. Tenemos aquí el manómetro, ¿cierto? Manómetro. Si ustedes lo ven bien ahí a la izquierda, es una aguja amarilla. Acá en esta parte verde, o hay unos que tienen partes negras, quiere decir que está totalmente bien. Que puede ser que operado. Pero si la aguja amarilla estuviera hacia la izquierda de la presentación, aquí donde estoy señalando, con el cursor, quiere decir que está descargado o despresurizado, lo cual tengo que llevarlo a presurizar. Y lógicamente si está a la derecha es que está sobrecargado, lo cual también tengo que llevarlo a ¿qué? A que lo corrija, que no vaya a pasar lo que pasó ahí en el video, con el brigadista. Precisamente controlamos el manómetro que queda aquí. Tenemos ¿qué más? El tubo de esfogue o alcantarilla, míralo acá. Tubo de esfogue o alcantarilla, que es el número 5, míralo. ¿Sí ves? Tubo de esfogue alcantarillas, por donde sale el agente extintor. El sexto, tenemos la manija de activación, es la parte de arriba, manija de activación. El séptimo sería la manija de sujeción, esta que está acá al lado del manómetro, mírala acá, no la estoy viendo, muy bien. Tenemos el pasador de seguridad, ¿cierto? Pero muchas veces este pasador de seguridad, cuando hacemos la inspección, resulta que ahí es donde me colocan en el gancho respectivo que está en la pared, el extintor. Grave error, porque detrás del manómetro está el orificio, detrás donde está el manómetro, miren, no verá, está el pequeño orificio para colocarlo en su gancho respectivo. Cuidado con eso. Corrijan aquella brigada de control de incendios de su área. Muy bien. En algunos extintores vamos a encontrar que la manguera y lógicamente la boquilla. En otros extintores, como muy normal, en el extintor de color amarillo, aquí está la boquilla, aquí la encontramos la boquilla. ¿Claros hasta ahí? Mira. Tipos de extintores, ya casi vamos a terminar, a darle paso a primeros auxilios. Extintores de agua encontramos, los que les había comentado ahora, tenemos de presentación verde, también algunos vienen en presentación ¿qué? Plateada. Por eso tenemos que acercarnos para mirar bien la especificación que diga un triángulo A, ¿cierto? Porque muchas veces puede ser confundido con el extintor tipo K, que también es de color plateado. En cambio el verde ya sabemos desde muy lejos que es a base de agua presurizada. ¿Bien? Encontramos los extintores de polvo químico seco, los podemos encontrar desde 5 libras, 10 libras, 20 libras, 50 libras, 100, 120 libras, 300, 500, 1200, 3000, 5000 y 9000 libras, dependiendo de la actividad económica. Acordémonos que este es el más económico del mercado, oscila entre 45, 55, 65, dependiendo de la capacidad. Este extintor se utiliza o no, cada año se tiene que mandar a revisar, cambiar su polvo químico seco porque pierde las propiedades, el fosfato y el monoamónico, y lógicamente su respectiva presurización. Nosotros los colombianos somos muy económicos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que utilizamos el extintor, ¿cierto? Acá tengo uno.
Utilizamos el extintor, ¿cierto? Y, uy, no, ahí nos quedó carguita, ahí no sirve, vamos y lo volvemos y lo colocamos. No, nunca hagan eso, porque automáticamente se empieza ¿qué? A despresurizar. Y después cuando se presente ese juego verdadero, vas a sacar tu extintor creyendo que todavía tiene carga y tenía presión y cuando no te va a salir absolutamente nada. Entonces, por más mínimo que tú lo utilices, tienes que mandarlo de nuevo a recargar. ¿Qué pasa con este extintor, mis queridos brigadistas? Que es muy barato, sí, pero donde cae este polvo hay un efecto de oxidación, ¿cierto? Totalmente el área queda ¿qué? Llena de partículas, o sea, quedamos blancos, los otros elementos, apagamos el fuego y los otros elementos todo en blanco, empezamos a limpiar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero cayó en el televisor, por ejemplo, era mi computador, lo apagué, pero le cayó también este polvo químico al televisor y lógicamente el televisor muchas veces va a decir chao, porque hubo un efecto de oxidación en las tarjetas. ¿Listo? Muy bien. Este señor que está aquí, usted dirá, bueno, ¿y el blanco? ¿Por qué no está el blanco? El Solcaplan, ¿cierto? El HCFC hidroclorofluorocarbonato, ¿por qué no está ahí? Recordemos que el Solcaplan es una marca, pero su agente extintor es el HCFC, hidroclorofluorocarbonato. ¿Por qué ya no lo colocamos aquí en la presentación? Porque él tiene que salir de circulación en el 2024, porque Colombia entró en el Pacto de Montreal en el año 2012, donde se establece que los equipos HCFC deterioran la capa de ozono, lo cual tiene que salir de circulación a más tardar en el 2024. ¿Quién lo está reemplazando? CO2 o dióxido de carbono. El Solcaplan era multipropósito para juegos clase A, B y C, igual que el amarillo, para juegos clase A, B y C. Mientras que este dióxido de carbono nos sirve para dos clases de juegos, B y C. Este señor extintor, ustedes lo ven ahí, internamente tiene menos 70 grados. Por eso ustedes ven la boquilla especial que tiene. Porque si cae sobre un brigadista, sobre una persona, lo va a quemar en frío. Tenemos el extintor base de espuma triple F, hace una partícula, ¿cierto? Agucosa en el fuego como tal y elimina el oxígeno. Tenemos el polvo químico especial, a base de cloruro de sodio, ¿cierto? Para los fuegos clase D, o sea, donde están la presencia de metales. Y por último tenemos el extintor a base de acetato de potasio, donde ustedes vayan a un centro comercial, en el área de cocinas, van a encontrar este extintor, para que se acuerden de esta capacitación. Muy bien. Vamos a salir de esta presentación rápidamente, mis queridos brigadistas. Vamos a entrar, darle paso aquí a un pequeño video, que espero que le pongan mucha atención, de la forma de... No tiene sonido.
Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Por qué colocaron el extintor de lado en el paso número 7? Porque nos quiere decir que el extintor ya está utilizado y si viene otro brigadista, lógicamente ya no lo va a utilizar. ¿O por qué? Lógicamente porque ya está utilizado. Ya sabe que ese equipo ahí colocado en esa forma, lógicamente que ya está ¿qué? Utilizado. Por eso se coloca de lado en las rutas de evacuación, pero totalmente acostado. ¿Listo? Vamos a ver aquí rápidamente algo. Pasamos a la última brigada de la última capacitación, que es primeros auxilios. Podemos ver que están aplicando un RSP, reanimación cardiopulmonar, en un paciente que está. Supongamos que su instructora es el que lo está grabando. Esta es una situación real. Esto no es no es un entrenamiento, es real. Entonces, que la señorita se siente que es enfermera por el uniforme, tiene un mecanismo AMBUT para respiración artificial, lo toman las personas. Si el paciente se mueve, no se debe seguir con este protocolo. Ya está establecido. Esa es la situación. Si al observar bien el video y al investigar el paciente tiene vamos a entrar más adelante. ¿Vemos? Menos al mismo tiempo que soy vomitar automáticamente tener problemas legales, lógicamente una sanción puede perder totalmente su tarjeta profesional, son profesionales. Vamos a ver otro video, porque tenemos conciencia. Esto pasó en Asia. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a explicar rápidamente. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí. ¿Algún brigadista que me quiera decir qué pudiste ver en los dos videos? Mientras que abrimos aquí la presentación. ¿Alguna unidad? Carlos, nos está escribiendo alguien por el chat. ¿Qué pudieron ver en los dos videos? Que están ejecutando mal la maniobra de RCP. Y mi querida brigadista, ¿por qué está sucediendo esto? Falta de conocimiento, Falta de de conocimiento. instrucciones, no sé. Muy bien, falta de conocimiento. Y ahí pueden partir muchas cosas, ¿cierto? Por la falta de conocimiento. Igual que en las otras dos capacitaciones, tanto en evacuación como en control de incendios. Sigamos entonces. ¿Qué es el sistema de emergencias médicas CEN? Se estipula en la resolución 926 del 2017 un modelo a seguir en caso de las diferentes emergencias que se pueden presentar a nivel del territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Protocolos y procedimientos por personal capacitado e idóneo en la respuesta de primeros auxilios, ¿cierto?
Entonces, desde aquí parte a nivel nacional el sistema de emergencias médicas, conocido generalmente como el SEM, para que lo tengan presente. En la legislación colombiana, el primer respondiente o el que da unos protocolos en primeros auxilios equivocados, bien sea por abandono, imprudencia, impericia, negligencia y omisión de socorro, puedes tener cárcel de 2 a 5 años. En otros países no aplica. En otros países tú quieres ayudar a las personas, quieres darles una primera respuesta, pero como pudimos ver en los 2 videos anteriores, por no tener conocimientos podemos complicar más la situación. Pero no tengas miedo, porque muchos dirán, vea, por eso es que yo no ayudo, por eso yo paso de largo. Pero ojo, en la omisión de socorro también aplica. No hacer absolutamente nada y si hay una evidencia puedes quedar comprometido, ¿cierto? Ejemplo, abandono. Lastimas al paciente y te vas a la fuga. Abandono. Quieres ayudar al paciente, te comprometes, pero cuando ves que hay órganos externos, lógicamente expuestos, te vas, ¿cierto? Dices, uy, no, tremendo, uy, no, yo nunca vi esto ahí en la capacitación, tremendo. Imprudencia, empieza por mí mismo a no utilizar mis elementos de protección personal. Impericia, tener que la capacitación virtual, pero no la práctica, o ser neófito en el tema, no tener ningún conocimiento al respecto. Negligencia, sabiendo que necesitaba colocar un inmovilizador, ¿cierto? No lo coloqué, me dijeron, se cayó un segundo piso y lo omití. Entonces, sabiendo hacer algo, no lo hago. Bonito. Y, lógicamente, omisión de socorro, como ya les dije anteriormente, no realizar absolutamente nada. Recordemos, el primer respondiente o el que da esa primera respuesta tiene que tener conocimiento de lo que va a hacer o puede quedar comprometido legalmente. ¿Qué son primeros auxilios? Es la respuesta inicial que se le da al paciente en el sitio del incidente para estabilizarlo, para minimizar la situación, que sea posible. Mientras que llega la asistencia medicalizada o APH. ¿Qué quiere decir eso? La ambulancia, ¿cierto? Para ser llevado al centro asistencial. Es uno de los derechos que tiene el paciente. Pero el principal objetivo de la primera respuesta y la primera atención al lesionado es conservar la vida, entregarle a un médico, a una APH, atención prehospitalaria, o a la tripulación de una ambulancia, un paciente vivo, estabilizado. Dependiendo la calidad de esa primera respuesta, entregamos un paciente con vida para que sea atendido en un centro asistencial. Debemos evitar las complicaciones, disminuir el dolor y ayudar a la recuperación y, lógicamente, asegurar que sea trasladado a un centro asistencial, bien sea una clínica o un hospital. ¿Quién puede ser el primer respondiente? Toda aquella persona que quiera ayudar a nivel nacional, tengas bachillerato o no lo tengas, o seas un mega guau, super profesional. Desde que tú tengas esa convicción de ayudar a los demás, puedes ser primer respondiente o primer auxiliador. ¿Cuáles son las características? Deseo ayudar, que sea capacitado, autocontrol, paciente, amable, liderazgo, habilidad, recursividad, observador y, lógicamente, buenas condiciones físicas. Recordemos, como les decía la vez pasada, será don Armando que usted se puede bajar para dejarme subir a mí ahí en la camilla, estoy muy cansado. ¿Puede pasar? Sí. Número único de emergencia a nivel nacional, el 123, ¿cierto? Esto se estableció desde alto gobierno que todos los departamentos, municipios, ciudades principales, solamente exista este número de emergencia a nivel nacional, el 123. En algunos departamentos no aplica porque, lógicamente, esto es un rublo, pero, lógicamente, vuelvo y les reitero, es un mandato de alto gobierno. Entonces, ojalá se esté cumpliendo esto en las diferentes partes de nuestro querido país.
Nuestra bioseguridad es súper importante. Sin ella no podemos ayudar a las demás personas, a un paciente, a no ser que sea bajo mi responsabilidad, que yo no utilice mi bioseguridad. Que estamos hablando de bioseguridad, que lógicamente mi protector nasobucal o tapabocas, como generalmente se llama, los guantes, lógicamente las monogafas, aquí tengo los míos, míralos, monogafas, guantes de nitrilo, diferentes tapabocas y lógicamente los guantes de látex, los blancos. Sin esto, lógicamente, no puedo operar, ya que hago mi responsabilidad. Recordemos que mi bioseguridad es muy importante. Recordemos que un paciente puede salir saliva, sudor, lágrimas, heces, orina. Entonces sería muy incómodo poder tocar a alguien en esas condiciones. Y lógicamente el día de mañana lo estabilizo bien chévere, se lo llevan, que chévere, sal de esta vida, y después tú, con los meses o con los años, una hepatitis, un SIDA. Tremenda cosa, ¿no? Entonces, por eso desde el punto frío siempre vamos a ver qué está pasando en el punto caliente. Rápidamente pasando a la anatomía de mi cuerpo, un repaso, yo sé que ustedes lo saben, tenemos hemisferio izquierdo en el primer dibujo, hemisferio derecho, ¿cierto? Extremidades superiores, extremidades inferiores, anterior y posterior o adelante y atrás, ¿cierto? En este otro dibujo, ¿cierto? Podemos ver las diferentes formas como queda el paciente y lógicamente otras formas que quedan hasta en los árboles, etcétera, etcétera, y lógicamente tienen que ser rescatados de allí. De cúbito dorsal, de cúbito supino o boca arriba, como generalmente lo conocemos, de cúbito ventral, de cúbito prono boca abajo, de cúbito lateral izquierda o bien sea derecha, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuántos signos vitales tiene el cuerpo humano, mis queridos brigadistas? A ver, ¿cuántos valientes tenemos? A ver, ¿cuántos signos vitales tiene el cuerpo humano? O ve diciéndomelos, a ver, si te acuerdas. Por el chat, si no tienes audio, tranquilo, por el chat, y Carlos nos va colaborando. Gina Guerrero dice 7. 4. 4, muy bien, mi querida brigadista. ¿Cómo es tu nombre? Diana Camargo. Diana, excelente. Son 4. ¿Sabes cuáles son? O si te acuerdas de alguno, tranquila, estamos en el antes. Aquí estamos para aprender, no se preocupe. Sí, señor. La temperatura. Temperatura, bien. ¿Cuál otro? ¿O alguna otra unidad? ¿No? El pulso. Muy bien, el pulso. La frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria, muy bien. Presión arterial. Tensión arterial, muy bien, muy bien. Entonces ahí lo vamos a pasar. Respiratorio. Entonces tenemos frecuencia cardíaca o pulso. Tenemos la frecuencia respiratoria, tenemos la presión arterial y tenemos la ¿qué? Temperatura. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces, ¿qué son en sí los signos vitales? Recordemos que es para evaluar, los signos vitales es para evaluar el estado homeostático. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto sus órganos vitales, sus signos vitales y lógicamente su exterior esté trabajando todo al 100%. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Entonces es evaluar su estado homeostático, tanto interno y lógicamente externamente, que todo trabaje al 100%. El primero sería entonces la frecuencia cardíaca o pulso. Recordemos que es la cantidad de veces que late el corazón por un minuto. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Sigamos, porque hay muchas cositas que aprender. Dependiendo la edad, vamos a encontrar esa frecuencia cardíaca. En neonatos de 0 a 1 año, de 120 a 130. Profe, que yo veo que en otras partes dice 130, 150, válido. Profe, en neonatos no es de 0 a 1 mes. Estamos hablando en primeros auxilios. La primera respuesta, entonces los clasificamos de 0 a 1 año. Niños de 1 a 8 años, su frecuencia cardíaca es de 110 a 130 latidos por minuto. Adultos de 8 a 60 años, 60 a 80. Tercera edad por debajo de los 60. Pero hay personas de la tercera edad, 60, 70, 80 años, que está igual que el adulto, 60, 80 latidos por minuto. Se puede presentar, ¿cierto?
Las arritmias cardíacas, cuando hablamos de ellas, que se puede presentar o bradicardia o taquicardia. Bradicardia es por debajo de los 60 y taquicardia por encima de los 100. ¿Claros hasta ahí? Y lógicamente ahí lo determina, ¿cierto? Un profesional, ¿cierto? Cardiólogo, si tienes arritmias cardíacas, si hay algún problema a nivel de tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Los impulsos eléctricos, ¿cierto? Por las aurículas como tal. Puede ser aurículas graves, ¿cierto? Lógicamente vamos a tener complicaciones, pero lógicamente esto determina un profesional como un cardiólogo, especialista. ¿Listo? Tenemos que la frecuencia respiratoria es el intercambio con la atmósfera. Inhalamos aire, ¿cierto? Oxígeno un 21%. Exhalamos, ¿qué? Dióxido de carbono, un 4%, un 5%. ¿Por qué ventilamos? Precisamente porque ahí vemos algo de alto impacto o escuchamos algo de alto impacto. Por eso la importancia de tener, ¿qué? Bolsas no plásticas en nuestro botiquín para echar desechos, pero también bolsas de papel, ¿sí? Ahí donde te pagan el pancito, todo lo dices a doña Clemencia me vende unas bolsitas, claro que sí, de papel, para tenerlas ahí para que la persona controle tanto el oxígeno con el dióxido de carbono. Hago un intervalo, 5 minuticos, volvemos y trabajamos psicológicamente al paciente. ¿Claros hasta ahí? Muy bien, sigamos. Los valores de la frecuencia respiratoria, perdónenme, en neonatos 30-40, en niños 20-30, en adultos 12-20, tercera edad por debajo de los 12. Cuando hay unas situaciones complejas en la respiración, ciertas dificultades, hablamos de apnea, se detiene totalmente la respiración, bradipnea, menos de 12 respiraciones por minuto, disnea, dificultad para respirar, eunea, es de 12-20, ¿qué quiere decir eunea? Que es totalmente normal, es la normal de 12-20. Y lógicamente la taquipnea por más de 20 respiraciones por minuto. Tranquila que todo este material lo van a encontrar en la página virtual, ¿cierto? Tenemos que la frecuencia, la presión arterial o la tensión arterial, como otros la conocen, mira, se puede tomar con el fonendoscopio, que aquí lo tengo, o el estetoscopio, míralo, acá lo tengo, lo voy a poner acá bien chévere en el cuello, y lógicamente tenemos que acá, míralo, el Tensiómetro. muy bien, mi briga, ahí está, ya lo tenemos. Encontramos dos tensiómetros, el digital, ¿cierto? Y el manual, que es este. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Este nos da totalmente efectivo. Recordemos que el digital, las pilas pueden estar desgastadas y muchas veces quedamos aquí. Mientras que este es que manual, recuerden, es más efectivo. Para mí es más efectivo, más seguro. ¿Listo? Muy bien. Pero ahí debemos aprender algo súper importante, que debemos saberle tomar, ¿cierto? Donde el sístole es la más alta, ¿cierto? Y la diástole es la más baja. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando empezamos a escuchar el latido del corazón, nos tiene que dar, ¿qué? 120, ¿cierto? Y cuando ya se nos esté perdiendo el último latido, quiere decir que es la ¿qué? La diástole. Entonces, la normal es 120 sístole sobre 80 diástole. Cuando hablamos de hipotensión, es que me da la sístole 90 y la diástole 60. Y cuando hablamos de hipertensión, me puede dar 140 la sístole, 110 la diástole, 100, 90. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Y la temperatura, recordemos que todo cuerpo ejerce una temperatura, bien sea fría o caliente. Y la podemos medir por grados Celsius, grados Fahrenheit o grados totalmente ¿qué? Kelvin. Bien, los valores de la temperatura. Discúlpeme el sonido, teléfono que tenemos acá en la oficina. La hipotermia, 35 grados, ¿cierto? O puede ser inferior. Normal, estamos hablando de 36 a 37,5, muchas veces de 36,5, 37,5. La febrícula, 37,5 a 38, por eso muchos llegan ahí a la entrada, ¿cierto?
y automáticamente cuando viene don Gerardo, que es el portero o el de seguridad, te va a tomar la atención, te dice 37.5, ay sí, con razón yo me sentía mal, por eso yo me quería ir para mi casa. Jefe, ¿me da permiso? No señora, tranquila que hasta 37.5 es normal. ¿Listo? Entonces no se emocione, o no se preocupe. 37.538 es cuando como que empiezo a sentirme un poquito incómodo, ¿no? Pero no ha pasado nada mayor. Pero cuando ya hablamos de fiebre alta, estamos hablando de 38 a 40. Hiperpericia quiere decir que está por encima de 41, en cualquier momento, chao, mi cerebro, mi corazón deja palpitar y entro en un paro cardiorrespiratorio o un ataque cardíaco, ¿cierto? Dependiendo de la situación. Porque recordemos que el ataque cardíaco es muy diferente al paro cardiorrespiratorio y ahorita lo vamos a ver el por qué. Súper importantísimo, mis queridos brigadistas, ojalá estén tomando apuntes de qué son primeros auxilios, cuáles son los 4 signos vitales, bien chévere que tenemos, cuáles son los 7 puntos donde puedo tomar el pulso. Lo debemos tomar con los falanges números, primeros auxilios hablamos de falange 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Vamos a hablar siempre de falange número 2 y 3. Porque si tomo con el falange número 1 voy a sentir mi propia frecuencia, y ahí los vemos, tenemos 7. Ah, profe, pero yo he visto que en unos libros dice 9, 10, tal vez 11, pues es válido, pero en el primer auxilio nos enfocamos en estos, ¿listo? Entonces tenemos el temporal, el carótido, el braquial o humeral, el radial, el inclinal o femoral, el popliteo y el pedio. Aquí los vamos a ver más cerca. Pulso temporal, totalmente aquí donde termina mi ceja, ¿cierto? Aquí donde generalmente hablamos de la 100, acá voy a hacer una presión directa, no tan fuerte, pero sí vamos a hacer una presión directa. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Acá tenemos el pulso carótido, recordemos, la manzana de Eva, 2 centímetros hacia mi derecha o izquierda, una presión directa, no una presión de desplazamiento, de pronto la tráquea acá, ay, disculpen, espérese, la vuelvo y se la acomodo y la coloco en su lugar, no. Tenemos que hacer una presión directa y todos estos puntos donde podemos tomar el pulso, lógicamente es con la práctica. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Este pulso en especial se siente más fuerte porque es ¿qué? Porque está más cerca del corazón. Mis queridos brigadistas, ¿dónde está el corazón? Muchos no me vayan a decir, no sé, que vayan a la empresa. No, está allí al lado. Está ahí en mi casa. No, eso no quiero que me que me diga, es que está allá, al ladito. Ahí está al lado mi corazón. No, el corazón, ¿dónde está, mis queridos brigadistas? A ver, ¿dónde están? Rápidamente. El corazón está en el centro del diafragma. Acá, mire, acá. No vayan a decir, ay, es que la secretaria, el consorcio era tan linda y se fue la muchacha. El corazón está en el centro de nuestro diafragma, inclinado hacia la izquierda. Pero también Yo voy a micrófono. Mi brigadista, por favor, me apaga el micrófono, gracias. Ya cierro un momento el micrófono de todos. Ya puedes activar nuevamente, qué pena. Si ven, mis queridos brigadistas, lo que pasa, nos salimos, hasta que vuelve ahora la presentación, tremendo. Por favor, les pedimos encarecidamente a los brigadistas, estén atentos a sus micrófonos, muchas gracias. ¿Listo? Pues ya pasamos el pulso carótido, ya sabemos por qué el doctor entonces toma con su estetoscopio, ¿cierto? En la derecha, en el centro y el lado, porque nuestro corazón está en el centro de nuestro diafragma. Acá tenemos el pulso humeral, encima de nuestra articulación, ¿cierto? Acá está nuestra articulación, acá proximal, sería acá, ¿cierto? En esta parte donde voy a tomar el pulso humeral. Tenemos el pulso radial, donde termina mi dedo número 1, en esta parte, voy a hacer una presión directa, y ahí voy a encontrarlo. Lógicamente todo esto es con práctica, mis queridos brigadistas. ¿Listo? Muy bien. Tenemos el pulso, ¿qué? Femoral o inclinal, ¿cierto? Bien. Tenemos el pulso popliteo. Sí, yo sé que suena como raro y esto tan raro que es. Así es. Ese es el nombre que le colocaron. No hay nada que hacer. Popliteo. ¿Listo?
totalmente detrás de nuestra rodilla, totalmente en toda la articulación, ahí les vamos a encontrar. Y lógicamente el pulso pedio. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante tener claro dónde vamos a tomar el pulso? Porque es dependiendo cómo encontremos al paciente. Solamente puede estar asomada la cara, solo un brazo, solo la pierna o solo un pie. Y ahí determinamos cómo está su estado homeostático de la persona o el paciente. Bien. En primeros auxilios tenemos dos valoraciones. Ojo, en primeros auxilios, no estoy hablando de un centro asistencial donde hay muchas valoraciones, muchos exámenes. Estoy hablando de primeros auxilios. Entonces, en este primer auxilio, lo que voy a evaluar es la escena. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde fue? Allá en Tenjo, allá con Dinamarca, ¿cierto? Un día lluvioso, día martes, al mediodía. ¿Cuál es la situación? Dos carros completamente colisionaron. Hubo como unas personas muy lastimadas ahí, eso es lo que pude percibir. Tengo conocimiento de primeros auxilios, voy a observar bien desde el punto frío, a ver si intervengo, si teniendo mis elementos de protección personal, si no ha llegado alguien más. Pero lógicamente estoy desde el punto frío evaluando la situación. Entonces aquí lo tenemos, mira algo tan chévere acá, mira. Esto lo hacemos lo más didáctico que podamos, porque lógicamente estamos en una capacitación virtual bien chévere. A quien le está poniendo atención le saca el jugo a esta presentación, a estas capacitaciones. Es algo nuevo para ustedes, ¿cierto? Y es como nos gusta a los colombianos, gratis. Qué chévere porque esto lo paga la empresa. Qué chévere, qué chévere. Listo, muy bien. Entonces tenemos la zona fría. ¿Qué quiere decir eso? Yo estaba ahí cuando, ¡pum!, pasó algo. Automáticamente desde ese punto analizo, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cierto? Si tengo conocimiento, si tengo mis elementos de protección personal, como acá que está acá, de casquito amarillo, ¿se ve que tiene su bioseguridad? Tiene su casco, tiene sus monogafas, tiene su protector nasobucal, sus guantes, y lógicamente es una persona preparada porque tiene el logo de la Cruz Roja o un brigadista, ¿cierto? Y lógicamente tiene su botiquín, ¿cierto? Cuando hayamos hecho una evaluación de la escena, ¿cierto? Si hubo necesidad de llamar acá, como tenemos el celular, si lo ven aquí abajo, que lógicamente tengo conocimiento, sí. Voy a actuar, sí. Tengo mis elementos de protección, sí. Necesito realizar una llamada o tengo conocimiento de lo que estoy viendo, lo puedo hacer, no hay necesidad de activar el 123, sí. O si no hay necesidad, de ahí determino, evalúo la situación. Fue un accidente vehicular, entonces voy a hacer un aseguramiento de la escena. Entonces ya tengo mis elementos de protección personal y ahí sí, como ven ahí, el señor que está aquí corriendo, ¿cierto? Aquí le vamos a colocar de nombre Carlos. Está corriendo a auxiliar al motociclista. ¿Listo? Cuando yo ya me comprometo acá en la zona, mira, acá ya tengo mi zona de media, ya tengo mis elementos de protección personal, ya aseguré bien la escena, es la zona caliente, donde me involucro, voy a tener contacto con el paciente. Recordemos, mis queridos brigadistas, víctima es aquel donde ustedes pudieron ver la escena anterior, donde nadie ha llegado, un ejemplo, y automáticamente no le han dado una primera respuesta. Son víctimas, ¿cierto? Y cuando ya tengo un contacto con la persona que ha sufrido este aparatoso accidente, ya se me vuelve paciente. Víctima no ha recibido respuesta, paciente lo estoy valorando, lo estoy ayudando, tengo contacto con él. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Pues sigamos. Valoración primaria. Entonces, realizamos la llamada, aseguramiento de la escena, mis elementos de protección personal, consentimiento implícito y explícito. ¿Qué quiere decir esto, mi querido John? Implícito. Llego ahí, ya aseguré, ya me coloqué mis elementos de protección personal, aseguramiento de la escena, hice la llamada respectiva para la línea de emergencia 123, que necesito rápidamente una asistencia medicalizada. Llego y automáticamente, si hay personas presentes, les pregunto, ¿saben qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó a Ana? ¿Qué le pasó? ¿Saben qué fue lo que pasó? ¿Alguien la conoce? ¿No? Muy bien. Entonces, Ana, ¿me escuchas? Soy John Barrera, sé de primeros auxilios, ¿la puedo ayudar? Ana no me responde y nadie la conoce, lógicamente no tengo ningún impedimento. Explícito sería lo contrario. Ana, ¿me escucha? Ay, sí, por favor, ayúdeme, me duele mucho el brazo. Entonces me está autorizando a ayudarla. O alguno de los presentes, sí, por favor, es mi esposa, ayúdela, por favor, rápido.
Me están dando autorización. Si me dicen, sí, ella se llama Ana, pero no quiero que la ayude, nos quedamos ahí persuadiéndola de que su vida corre peligro. No de pronto, no quiere que la ayude. Bueno, papá, de mala, entonces que se muera esa vieja. Chao, me voy. Puede pasar, pero estamos, ¿qué? Siendo primeros respondedores. Vamos a dar primeros auxilios. Entonces, empezamos a trabajar a las personas que están asustadas, ¿cierto? Que tenemos conocimiento, que somos profesionales y que le queremos es ayudar. ¿Claros hasta ahí? Y lógicamente, después de ese consentimiento, hablamos del examen de ABDI. A de alerta, V verbal, D de dolor y de inconsciencia. A de alerta. Ana, ¿me escucha? C de primeros auxilios. Ana, ¿qué te pasó? ¿Me escuchas? No me responde. Entonces, A de alerta, V verbal, no tengo ninguna comunicación con ella. Lógicamente, un estímulo doloroso, supongamos ella está ahí, está así, un ejemplo. Tomo su dedo número 1, si se puede, si no está fracturado, no tiene ninguna herida, no tiene fractura, deformidad. Lo voy a tomar, mira acá, la acerco, donde termina ¿qué? Mi uña, o acá, perdóname, donde empieza la uña, donde, y con mi cutícula hago una presión directa y esto duele demasiado. Espero que lo estén practicando. Después me van a decir, uy, yo sí, esto duele, carajo. Nadie nunca me había hecho esto. Me duele, ahora sí se la voy a hacer a mi esposo esta noche. Espera y verá. No es jugando, molestando. No lo van a hacer. Listo, muy bien. Y es que eso duele demasiado. Y lógicamente, si Ana al hacerla así no me responde, y de inconsciencia. Entonces automáticamente, wow, voy a tomar rápidamente los signos vitales, pero eso tiene que ser rapidísimo. Esa valoración, recordemos que la primera valoración empieza de los pies a la cabeza y rápidamente determinando si tiene alguna respuesta en el A de alerta y el de verbal. D de dolor no tiene respuesta y de inconsciencia tomo los dos primeros signos vitales, que es frecuencia cardíaca, pulso carótido, no tiene, y lógicamente frecuencia respiratoria. Ojo con esto, importantísimo en el tiempo de COVID. Últimos protocolos de la AJA, Asociación Americana del Corazón o American Heart Association, nos dice que no debemos acercar nuestro rostro, ¿cierto? Para el examen de MES, mirar, escuchar, sentir. Ahí en el rostro del paciente. Si tiene su protector nasobucal, se lo vamos a dejar puesto mientras que lo estabilizamos. A no ser que sea necesario, lo vamos a quitar, pero en un momento tiene que estar ahí porque estamos en tiempo de pandemia. Entonces simplemente vas a colocar en el pecho del paciente, ahorita vamos a hacer una simulación, en la mano en el cuerpo del paciente, ¿cierto? Y miramos solamente, no acercamos, recuerden eso, súper importante. Estamos en tiempo de pandemia. Miramos signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y lógicamente impermeabilización de la vidriera, permeabilización. ¿Qué quiere decir esto? Abertura, extensión mandibular, sin hacer hiperextensión de la cabeza. Por ejemplo, el paciente está acá, mírame, bien, está acá, un ejemplo, simplemente abertura de la aérea, permeabilización, y no hiperextensión que sería hacia atrás. Luego que lesionar al paciente más de lo que estaba. ¿Listo? Entonces simplemente extensión mandibular. Muy bien. La segunda valoración, supongamos que el paciente, Ana, tenía signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pero está inconsciente. Vamos a hacer una segunda valoración que se llama cefalocaudal, que va de la cabeza a los pies y es una evaluación muy detallada, con lógicamente nuestros respectivos guantes, y vamos tocando y vamos palpando su cabeza y vamos mirando los guantes. ¿Por qué miramos cada vez que inspeccionamos una área? Porque pueden haber posibles ¿qué? Dedos, heridas, deformidad, dolor y sangrado. Entonces vamos observando. Porque imaginemos que hagamos una inspección completa de cabeza a los pies. Lógicamente cuando lleguemos a los pies, uy, sangre. ¿Y dónde sería? Uy, tengo que volver a empezar. Cuando tú veas a un paciente por trauma, porque hubo un choque, o se cayó a un segundo o tercer piso, y tú lo veas con los ojos acá, así negros, ¿cierto? Y detrás de la oreja, acá otro síntoma. Este síntoma de acá, detrás de la oreja, es el síntoma de Butler. Y acá serían los ojos de mapache. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un golpe craneoencefálico severo. ¿Sí? Tiene un politraumatismo complicado, grave. Entonces rápidamente necesita una atención. Y para poderlo determinar, si el paciente está consciente, tenemos dos evaluaciones. La escala de Glasgow, coma de Glasgow,
y lógicamente el dictamen pupilar, que ahí nos determina cómo está el estado homeostático del paciente. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Entonces acá tenemos al paciente, mira, ¿listo? Entonces recordemos, primera valoración de los pies hasta la cabeza. En el examen de ADDIE, recuerde, ya hicimos la valoración del aseguramiento de la escena, hicimos la llamada, nuestros elementos de protección personal, consentimiento implícito, explícito, el examen de ADDIE, Ana me escucha, o paciente me escucha, señora me escucha, señor me escucha, niño, como tú quieras, lógicamente profesionalmente. No, hey, oiga usted, guache, no. Tenemos que ser profesionales en lo que estamos haciendo. ¿Listo? Hay muchas personas que nos están grabando y deja mucho que decir. Si hacemos un protocolo indebido por abandono, imprudencia, impericia, negligencia, emisión de socorro, lamentablemente quedamos comprometidos ahí. Recordemos la segunda valoración, ¿cierto? Perdóname, examen de ABDI, entonces A de alerta, V verbal, de dolor, estímulo doloroso, recordemos, y de inconsciencia. Y lógicamente, miramos automáticamente los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, lógicamente permeabilización de la vía aérea, por si necesitamos proceder a RCP. No tenemos signos vitales, procedemos a dar RCP, siempre y cuando tengamos el curso de BLS. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Acá lo que les decía, escala de Glasgow, ¿cierto? Su estado ocular, verbal y motora, ¿cierto? Si nos dice 4 en ocular, bien. Si nos dice verbal 5, que está orientado, y lógicamente motora 6. Que si le digo, levante el brazo derecho, lo levanta. Muévame el dedo número 1 de su mano izquierda, que lo va a mover. ¿Claros? Pero si me decía 1, no me responde nada, o tal vez 2 por allá, mueve el brazo derecho, y me mueve hacia el izquierdo. Entonces empiezo a entender que hay daños a nivel craneoencefálico. ¿Listo? Muy bien. Y lógicamente aquí el reflejo pupilar. Isocoria, lógicamente tiene que totalmente dilatadas sus pupilas, ¿cierto? O sea, un estado normal. Podemos decir que es normal, por eso se llama isocoria. Tiene totalmente retraídas, pero en su estado normal. Miosis, ya, chiquitica, mejor dicho, que ni las ve uno. ¿Por qué generalmente se presenta eso? Por intoxicación, o la persona por allá se mete cositas raras, ¿cierto? Pasecito, unos honguitos, y esos chiquiticos. Ahora no van a ir corriendo andando, mira, tiene unos chiquiticos, y no, cuidado con eso. Tenemos que la midriasis, que es cuando están como los ojos del gato así de noche, ¿cierto? Se dilata. Lógicamente esto es por intoxicación de alcohol industrial, ¿cierto? De otra clase de elementos. Y la anisocoria quiere decir que hay un daño cerebral, que cuando pasamos en la valoración cefalocaudal, la segunda valoración, con nuestra linterna, abrimos sus ojitos, revisamos, podemos observar una, ¿qué? ¿La qué? Dilatada y la otra contraída, quiere decir que hay un golpe a nivel cráneoencefálico o trauma cráneoencefálico severo. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Entonces tenemos el famoso RCP, ya casi vamos a terminar. ¿Qué es el RCP? Es un procedimiento que nos sirve para cuando las personas han sufrido un paro cardiorrespiratorio, un ataque cardíaco, se han ahogado en una piscina, y lógicamente tenemos el conocimiento de dar este RCP, que es reanimación cardiopulmonar, ¿cierto? Entonces acá nos dan unas varias diferentes recomendaciones, que si tú tienes conocimiento en BLS, entonces vas a dar 30 compresiones sobre 2 ventilaciones, lógicamente teniendo tu barrera, porque vas a acercar tu boca en la boca del paciente. En este tiempo de COVID es mucho más complicado, entonces en los protocolos de la Asociación Americana del Corazón nos dicen que debemos de 100 a 120 compresiones por minuto, y cuando terminemos ese ciclo volvemos a tomar signos vitales y así sucesivamente hasta que lleguen los recursos. En este caso puede ser un DEA, dependiendo si es un ataque cardíaco o un paro cardiorrespiratorio. La Asociación Americana nos establece este eslabón, míralo, acá lo tenemos, de primero realizar la llamada, comenzar con el RCP, el desfibrilador, que es este que tengo acá, un DEA, míralo, acá tengo mis electrodos, otro lo conoce como parches, de neonato, de adulto. Acá tenemos el cable, mira, vamos a conectarlo y vamos a escuchar cómo suena. Analizando el ritmo cardíaco.
No toque al paciente. Se aconseja hacer el choque recargándose. No se acerque al paciente. Administre el choque ahora. Presione el botón naranja ahora. Choque administrado. Comience a hacer CPR. Claros hasta ahí, este es un desfibrilador externo automático en caso de que la persona sufra un paro cardiorrespiratorio. Recordemos que es muy diferente al ataque cardíaco. El ataque cardíaco es cuando una de las arterias principales tiene una obstrucción. Y el paro cardiorrespiratorio es esencial que tengamos un desfibrilador externo automático, ya que determinas en descargas eléctricas y lógicamente nuestros ritmos del corazón vuelve a tomar su ciclo normal, ¿cierto? Por estas descargas eléctricas. De lo contrario, es muy difícil que la persona se estabilice, ¿cierto? Lógicamente, él nos va diciendo qué debemos hacer, cuándo podemos tocar a la persona, cuándo podemos empezar a hacer las compresiones torácicas. Y él va determinando, cuando llega el momento de hacer su descarga, él determina si ya la persona tiene frecuencia cardíaca o no, o si es necesario de nuevo realizar otra descarga. Mientras que llega la asistencia medicalizada para ser llevado a un centro asistencial, donde los profesionales van a ¿qué? Hablar del post paro y lógicamente van a automáticamente ayudar al paciente, estabilización, recomendaciones, etcétera, etcétera. Bien, entonces la idea es un desfibrilador externo automático, AED en inglés, dispositivo electrónico que puede examinar el ritmo cardíaco en un determinado paciente. ¿Listo? Muy bien. Recordemos, verificación de signos vitales, impermeabilización de la vía aérea, importante que no tenga ninguna obstrucción, BLS, soporte vital básico de aquella persona que tiene el curso, certificada, da 30 compresiones sobre 2 ventilaciones, 5 ciclos en 2 minutos, y solo manos vamos a dar de 100 a 120 compresiones por minuto y volvemos a lógicamente tomar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Si estabilizamos al paciente lo vamos a colocar totalmente de lado, porque si queda totalmente en posición boca arriba, ¿cierto? Muy sincrono, lógicamente puede con su propia saliva, puede broncoaspirar, ¿cierto? O tal vez si tiene náuseas, claro, hasta ahí, y lógicamente lo colocamos en posición de seguridad. ¿Qué es OVASE? Es la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, el símbolo universal de una persona con OVASE, siempre se va a colocar las manitos acá, y va a empezar a respirar de una forma gaseosa, así, ya automáticamente entendemos que debemos dar un procedimiento de maniobra de Helmut. ¿Maniobra de qué? De Helmut. Evaluamos al paciente, si no lo conocemos, mi nombre es John Barrera, te quiero ayudar, ¿lo puedo ayudar? Sí, hacemos un respectivo maniobra de Helmut. Compresión torácica y observar si el elemento, ¿cierto?, que tenía esa obstrucción, lógicamente, automáticamente la expulsa o se la puede pasar. En el caso de una hija mía, que ahora tiene 11 años, 3 años atrás, me coloqué a la altura de ella, hice esta respectiva maniobra de Helmut, únicamente me agaché, hice la presión, no lo expulsó el elemento, pero sí se lo pasó. Entonces vamos a ver cómo es en el adulto. Ya nos quedan 10 minuticos, ahora voy a mostrarles un simulador. Muy bien, vemos en el adulto y en el niño cómo es. Ojalá siempre con el neonato estemos sentados, para mayor seguridad. ¿Listo? Muy bien. Desmayo, epilepsia, lipotimia. Lógicamente hablamos cuando la persona tiene un desvanecimiento, pero no pierde ¿qué? La conciencia. Y el síncope es cuando la persona automáticamente pierde la conciencia. Y en este caso levantamos las piernas 45 grados, ¿cierto? Antes de un minuto la persona ya empieza a recobrar, ¿cierto? Y lógicamente le hacemos una entrevista. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? Esto, a pesar de que sabemos cómo se llama y todo, le hacemos una entrevista para estar seguros de que ya está bien. Cuando ella se siente y diga, no, sí, es que tengo problemas sentimentales, es que no pude hacer bien la novena por estar en la capacitación allá con Carlos y yo, tremendo, tremendo. Entonces, automáticamente ahí sí le damos agüita. Cuando la persona empieza a despertar, no le suministren agua, porque automáticamente puede, ¿qué? Broncoaspirar. Muy bien. Ataque de epilepsia se puede presentar 3 estados, fase tónica, clónica y postconvulsiva. La tónica es donde la persona se rige así, la clónica es donde la persona empieza a moverse en movimientos que no puede controlar, y lógicamente el post, ¿qué? Inclusive, que automáticamente los esfínteres se sueltan y automáticamente ya sabemos qué es lo que puede pasar, ¿cierto?
Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Relativamente colocar una chaqueta o una almohada bajo su cabeza, dejar que totalmente el ciclo siga su ritmo, no lo cojan, quiten todo lo que está alrededor, que es con lo que se pueda golpear, y nada de eso, que con el falange número 3 sobarlo, nada de esto, menos introducirle que baja lengua en baja lenguas dentro de su boca, ya procedimiento invasivo, nada, no está permitido, ¿cierto? O que un pañuelo, nosotros le metemos el pañuelo por allí, tampoco. Lo único que podemos hacer, protegemos su cabeza y lo volteamos. Después de 5 minutos la persona ya empieza a recobrar. Lógicamente es normal que se ponga cianótica. ¿Qué quiere decir a su lado? Porque ellos sostienen que en la fase tónica se quedan y sostienen la respiración, se ponen como azulados, pero después vuelven otra vez a relajarse. ¿Listo? Claros hasta ahí. Entonces lo volteamos y empezamos a trabajarlo psicológicamente, diciéndole en qué lugar está, si ya todo está pasando. Pura ayuda psicológica. Lógicamente, si vuelve y sucede, y si necesitamos que centro asistencial, o si dura ya 10, 15 minutos, sigue el ataque, centro asistencial automáticamente. ¿Listo? Tenemos dos clases de hemorragia cerrada, hemorragia abierta. Recordemos que es cuando hay que una ruptura de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Donde tenemos que las venas, las arterias o los vasos capilares. Tenemos la cerrada y la abierta. En este caso, tenemos la cerrada, donde presenciamos ¿qué? Los hematomas, ¿cierto? Y lógicamente aquí, cuando es muy grande estos hematomas, por alto impacto, pues entendemos entonces que pueden ser expulsados, bien sea por la orina o por el excremento, ¿cierto? O tal vez por otorragia, ¿cierto? Epístasis, o por nuestra boca. Puede salir también, estos fluidos, buscan por dónde salir. Y lógicamente es porque hay órganos internos que están comprometidos, ¿cierto? Y cuando hablamos de hemorragias abiertas, tenemos capilar, venosa y arterial. Lógicamente de las tres, la más peligrosa es la arterial. Lógicamente la venosa, si no la rápidamente no la estabilizamos, pues también podemos estar comprometiendo la vida del paciente. La capilar ya sabemos que es normal, ¿cierto? Una prisión, lógicamente hay un sangrado, lógicamente limpiamos, ya vamos a ver cómo. Y lógicamente tenemos la venosa que es color de sangre oscura. ¿Qué quiere decir eso? Que recordemos que en nuestras bellas arterias que irragan oxígeno por todo nuestro cuerpo, las diferentes arterias principales, llevan oxígeno y nutrientes. Y su color de sangre es rojo brillante. Es chévere, un rojo muy bonito. Yo creo que ustedes lo han visto alguna vez. Muy bonito ese rojo. ¿Listo? Y cuando ya está comprometido en la vena, entonces rojo oscuro, porque ya no lleva oxígeno, porque no lleva nutrientes, trae contaminantes. ¿Listo? Muy bien. ¿Claros hasta ahí? Aquí lo vemos, hemorragia abierta, el procedimiento, ya lo vamos a ver, directo. Tenemos esguince, luxación y fractura. Recordemos que el esguince es un movimiento, un estiramiento fuerte, donde hay de pronto un desgarro en un ligamento. Levantamos nuestra extremidad, hielo local, ¿cierto? Y lógicamente, si necesitamos ir a un centro asistencial, lo vamos a hacer, o si no, a transcurso una semana pasa. Pero siempre es mejor observar, mirar, perdónenme, me metió por acá Falcao, la publicidad que llega, y lógicamente, hola Falcao, ¿cómo está? Bien, listo, bien, desde aquí está, listo, muy bien. Y entonces es mejor siempre mirar en rayos X que posiblemente pudo haber pasado. Y dices que se vuelven tal vez en una pequeña fractura. Muchas veces por eso no se recomienda sobar. La luxación ya sabemos, un desplazamiento de las articulaciones, donde un personal capacitado puede hacer esa reducción. ¿Qué quiere decir? Volverla a colocar en su articulación, en su rótula principal. No todo el personal puede hacer esto. Muchos de primeros auxilios no realizamos estos protocolos porque podemos quedar comprometiendo mucho más al paciente. ¿Listo? Entonces, solamente personal certificado para hacer estas reducciones. Igual, hielo local, levantar las extremidades después y lógicamente ser trasladado. Si no tienes conocimiento de hacer reducción, lógicamente dejas, inmovilizas y centro asistencial, igual que en la fractura. Encontramos la simple, ¿sí es cierto? Que es donde el hueso se quiebra por una parte. La conminuta, el hueso se quiebra más de una parte, o se desastilla. La fractura abierta, lógicamente con el hueso expuesto, y lógicamente la fractura cerrada, que hay una deformidad de la extremidad. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Y por último tenemos las quemaduras de primero, segundo y tercer grado. La primer grado es donde está involucrada la epidermis, lógicamente exposición solar, y tal vez con una olla que la tocamos, está muy caliente, nos deja algo rojito y lógicamente
con buena agüita, alguna cremita para las quemaduras, hidropovidona, ya la semana ya estamos bien, si es necesario, hidropovidona, si se presenta como una especie de ampolla, esas ampollas no reventarlas, no colocar directamente sobre el agua, porque hay muchos llaves que da mucho flujo de agua y pueden desplazar las ampollas donde le pueden irritar, donde puede haber infección. Lógicamente, dependiendo de la magnitud, lógicamente van a ser llevados a un centro asistencial. Y lógicamente las que más peligrosas, las quemaduras de tercer grado, donde están comprometidos totalmente articulaciones, arterias, venas, vasos capilares, tendones, y la persona ya no siente ningún dolor y en cualquier momento hace curso de ascenso. Listo. Dos protocolos aquí rápidamente y con esto ya terminamos. Gracias, mis queridos brigadistas. Gracias por su paciencia. Gracias por estar ahí aprendiendo estos protocolos, ¿cierto? Que en cualquier momento pueden, ¿qué? Salvarnos la vida. Dejar de compartir. Listo, para que vean aquí una cosita aquí en directo. ¿Ya me están viendo ahí bien chévere? Bien. Entonces, tenemos dos cositas rápidamente. Espero que me vean acá, Carlos. ¿Lo están viendo? Me dicen, por favor, me confirman. Sí, señor. Muy bien, acá está Carlos, les presento a Carlos. Muy bien. Vamos a bajar un poquito acá, es que se me perdió mi cámara, no la veo dónde quedó acá. Vamos a cerrar acá. Bueno. ¿Sí están viendo aquí el abdomen del paciente? ¿Sí? Sí, señor, se ve. Muy bien. Entonces recordemos, RSP, rápidamente, protocolo. Aseguramiento de la escena. Mis elementos de protección personal. Realizo la llamada, consentimiento implícito y explícito. Implícito, no hay nadie presente, nadie lo conoce, lo cual, Carlos, ¿me escucha? Supe el nombre, que se llamaba Carlos, solamente fue lo que me dijeron. Carlos, ¿me escucha? Sé primeros auxilios. Carlos, no tengo ninguna respuesta. A de alerta, V verbal de dolor e inconsciencia. No tengo respuesta. Automáticamente determino acá, mira, frecuencia ¿qué? Cardíaca, pulso carótido. No tengo respuesta. Coloco acá la mano, si es una mujer hasta acá llego, como es un hombre acá, en esta parte, automáticamente no tiene frecuencia cardíaca, no tiene frecuencia respiratoria. En el centro, dos dedos, mis queridos brigadistas, por encima, donde termina mi esternón, en esta parte, mira, tóquese ahí, dos dedos vas a colocarlo acá y vas a colocar la palma de tu mano. Mira, acá en este caso sería así. Espero que estén viendo bien. Acá, mira. Y automáticamente hacemos de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Cuál es la frecuencia? 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, ¿cierto? Se aconseja una presión directa. Lógicamente, si está en un colchón, lo vamos a bajar en una parte sólida, ¿cierto? Arrodillado frente al paciente. Y lógicamente de 100 a 120 compresiones, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1006. Cuando terminemos el ciclo por un minuto de 100 a 120, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, no tiene y empezamos de nuevo. Vamos en el 50 ciclo. 50, el paciente se movió una mano, automáticamente suelto, tomo frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, estabilizado y lo giro. Lo estabilicé, lo giro. Y sigo tomando signos vitales mientras que llega ¿qué? La asistencia medicalizada. Si lo pierdo, automáticamente vuelvo. ¿Están viendo ahí una herida simulada, mis queridos brigadistas? Ya casi vamos a terminar. Gracias, 2 minuticos más. ¿Sí la están viendo? Sí. Muy bien. Sí, señor, ahí se ve. Algunos ya algunos como que ya se desmayaron, ¿no? Listo, entonces mira, ¿qué vamos a hacer en este momento? Tenemos en este momento... Aquí se complicación acá. Ya, permítanme un momento. Un minutico. Me vi acá unas cosas y se me volataron unas cositas. Bueno, vamos a sacar acá unos recursos. Muy bien, listo. Qué pena con ustedes, mi querido brigadista. Listo. Llegamos automáticamente, recordemos, capilar venoso arterial. En este caso es una situación arterial, lo cual les tengo que tener mis elementos de protección personal. Cuando estamos haciendo una simulación, lógicamente vamos a simular que yo me coloqué mis guantes, mi protector bucal, mis monogafas, y lógicamente la mejor forma de limpiar las heridas es en la siguiente forma. Ya 2 minuticos más, mis queridos brigadistas. Venimos acá,
Si tengo cómo limpiarlo, si me da tiempo esa herida, ¿cierto? Esa hemorragia. Siempre el limpiado debe ser hacia afuera, mis queridos brigadistas, hacia afuera. No hacia adentro porque puedo infectar totalmente la herida. Mientras que llegan los recursos, si solamente tengo mis elementos de protección personal como mis guantes, y es una arteria arterial donde el flujo sanguíneo está saliendo muy rápido, lo que voy a empezar es a hacer una presión directa. Ahí, ¿listo? Llegó la primera gasa, la voy a colocar, ¿cierto? O el primer apósito. No tengo apósito, no tengo gasa, pues la tela más limpia que tenga bien ahí, rápidamente, después te reemplazamos la chaqueta, la camisa, ¿listo? La parte más limpia. Esta primera gasa, este primer apósito, es que están, creo que estás compartiendo pantalla, entonces no se ve. Deja de compartir la pantalla para que puedan ver tu cámara. no, pero ahí estoy dejando, espérate. Estás compartiendo Ahí se está observando. Así es que yo lo veo y tengo un comentario en el chat que me dice que no ven. Aquí veo, mira, acá estoy levantándome. No, Está observando. No se ve nada. No se ve en la pantalla. No se ve. Pero algunas No unidades se se están ve. viendo, entonces. No, hace un momento se estaba viendo, pero ahora no. No se ve nada. Ya, listo. No sí, se señor. ve. Ahí. Ahí se ¿Alguna observa. unidad? Señor, ya se observa. Aún sigue Ahora sí. en pantalla. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a devolvernos unos pasitos, listo. Ya tenemos la herida acá, un minutico más, mis queridos brigadistas, ya vamos a terminar. Algo muy importante. Si tenemos una herida y si me da tiempo, No se ve. ya hay algunas unidades, me deben entender que si algunos están viendo el video es porque ya está fallando algo ya en los dispositivos de ustedes. Si le estuviera pasando a todos ustedes, sí sería un problema de recesión de aquí, ¿bueno? Entonces me disculpan aquellas unidades que no pueden estar viendo en el momento. La mayoría nos dice que sí están viendo. Entonces rápidamente limpio la herida hacia afuera. ¿Listo? Muy bien. Siempre la herida se limpia hacia afuera. Si la hemorragia me da tiempo. Si no me da tiempo, recordemos mis guantes y automáticamente hago presión directa. Pues supongamos que tengo mis guantes. Me llegó el primer apósito, que llegó el botiquín. Coloco el primer apósito. Este primer apósito y sigo haciendo presión predirecta, por más que se empape no se retira. Me pasan el segundo, lo coloco. ¿Por qué no retiro el primero? Porque está haciendo un efecto de coagulación. Nunca lo retires. Tal vez el segundo sí, ¿cierto? Y tal vez sí hay un tercero. Y lógicamente voy a hacer una compresión directa. Sigo ahí, me traen el vendaje compresivo y empiezo a hacerlo. ¿Listo? Lógicamente aquí estoy manipulando un simulador y lógicamente acá quedan mis manos totalmente liberadas para hacer rápidamente empaquetamiento de paciente y ser llevado a un centro asistencial. ¿Claros hasta ahí, mis queridos brigadistas? Sí, señor. Muy bien, mis queridos brigadistas, ya son las 9:06, tiempo de hacer la novena respectiva del día de hoy. Muchas gracias, mis brigadistas queridísimos, por estar ahí, habiéndonos acompañado durante el día jueves, viernes y el día de hoy, esperando de parte de su servidor John Barreras que hayan aprendido bastante y que principalmente que lo puedan aplicar en cualquier momento. Si Dios lo permite y así la vida lo quiere, nos vamos a ver en cualquier momento para hacerlo directamente presencial. No siendo más, mis queridos brigadistas, lo llevo en mi corazón, que tengan una excelente Navidad, que se puedan rodear de sus seres queridos, disfrútenlos, aprovechenlos, así tengan un tamalito, así tengan un buen pavo, pero lo importante es que disfrutes a tus seres queridos. No sabemos si la próxima Navidad estamos con ellos de nuevo. Entonces, no siendo más, abrazos para todos, los llevo en mi corazón. Bendiciones para todos. Gracias por estar. Gracias.